Muy bien. Vamos a darle lectura, hermanos, a esta porción de la palabra de Dios. Comienzo yo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Bueno, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual... Ok. Hermanos, quiero tomar unos minutos. Miren, mis hermanos, más que una predicación, es una enseñanza, hermanos. Entonces, ténganme paciencia, es una enseñanza. Vamos a ver algunos principios, vamos a ver algunos puntos y, por favor, hermanos, prestemos atención. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es importante por encima de lo urgente. Repito, lo que es importante por encima de lo urgente. Parece que no tiene sentido y parece un trabalenguas, pero conforme vayamos viendo el estudio, hermanos, nos daremos cuenta de lo que quiero enseñarles en esta mañana. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar congregados en tu nombre. Mi Señor, te doy gracias por estas señoritas, hijas de nuestra hermana Elvia, que nos acompañan. Bendíceles, Señor. Y Señor, habla a nuestros corazones. Te ruego, mi Dios, por favor, que no permitas que la distracción, no permitas, Señor, que pensamientos, preocupación puedan robarnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Ruego, mi Dios, que seas con nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Dios, todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Lo importante por encima de lo urgente, hermanos. Siempre, hermanos, siempre tendremos que lidiar con tantas decisiones. De qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Hermano, y parece ser en nuestros días que cada vez está más llena nuestra agenda. Nunca va a haber algo que no se tenga que hacer. Muchas veces, hermanos, todos estos quehaceres nos roban la atención. Hermanos, ¿qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que, válgame la redundancia, tenemos que hacer quehaceres, tenemos que ir a comprar, tenemos, en el caso de las mujeres, tienen que lavar, tienen que planchar, hermano, en el caso de los hijos, hermanos, tienen que organizar, tienen que estudiar y tantas cosas, hermanos. Y repito, pareciera, hermanos, que nunca, hermano, nunca termina el qué hacer. Muchas veces, hermanos, estas situaciones nos roban ciertas cosas que hermanos, podríamos hacer, hermanos. Hasta que una persona no comprenda la diferencia entre lo importante y lo urgente, vivirá toda la vida dedicada a las tareas urgentes, mientras que las cosas importantes se dejan a un lado. Podríamos pensar, pero pastor, lo más urgente es la prioridad. Y no, hermanos, ahorita lo vamos a ver, hermanos, lo que trato de decir. Quizá usted es una persona muy ocupada, pero eso no quiere decir que usted esté haciendo las cosas importantes de su vida. Hermano, repito, míreme aquí, tal vez usted es una persona bien ocupada desde que comienza el día, pero eso no significa que por el hecho de que usted sea una persona ocupada, usted está haciendo lo más importante en su vida. Muchas veces pensamos que lo urgente es más importante, pero no todo el tiempo es así. Muchas veces, hermanos, es importante lo urgente porque se tiene que hacer.
no tanto porque es importante en nuestra vida. Uno piensa que porque estamos bien ocupados, estamos, repito, haciendo las cosas importantes. Cualquier cosa menos que un compromiso consciente con lo importante es un compromiso, hermanos, inconsciente de lo que no es importante. Repito, déjenme explicarle esto. Queridos hermanos, hay cosas que son urgentes y son urgentes porque dejamos de hacer lo que era importante. Por eso es que algunos hermanos andamos el último día pagando la luz. Por eso es que algunos hermanos andamos el último día haciendo un depósito, hermanos, porque ya te van a cerrar el banco. Eso es urgente. Ya me van a cerrar el banco. Es el último día que puedo pagar la colegiatura, el internet. Es urgente. Sí, es urgente porque no hiciste lo importante cuando debiste de haberlo hecho. Por eso es que se convierte en calidad de urgente, hermanos. Hermano, a veces decimos, ay, ¿cómo quisiera pasar más tiempo? ¿Con quién? ¿Con quién? Queridos hermanos, a veces decimos, quisiera más tiempo para, hermanos, hermano, no es un problema cuántas horas tenemos, sino cómo utilizamos nuestro tiempo. Si el diablo no puede hacerte o hacerme una persona mala, quizá te convierta en una persona muy ocupada. Repito, si el diablo no puede hacernos personas malas, tal vez, hermanos, el diablo va a hacer, hermanos, que tú y yo seamos personas muy ocupadas. Ahora, yo no estoy hablando de hermanos que viven en pecado, sino de hermanos que no tienen tiempo para caminar con Dios, o no tienes tiempo para lo que es importante, o no tienes tiempo para cualquier otra cosa, hermano. Pero como vivimos tan ocupados que no estamos haciendo lo que es importante para ti, estamos ocupados en cosas que no importan tanto. Es un desperdicio de nuestras vidas porque al final, cuando lleguemos a nuestro lecho de muerte, hermano, no van a importar muchas cosas, hermanos, a lo que dedicamos tanto tiempo hoy. Hermano, ¿a qué le dedicas más tiempo hoy? ¿A qué le dedicas más tiempo, hermano, el día de hoy? Repito, a veces decimos, quisiera más tiempo. Hay cosas, hermanos, que yo entiendo son importantes. Hay cosas que son importantes, hermanos, por ejemplo, nuestra vida laboral, en el trabajo. Claro que es importante el trabajo, hermanos. Si no trabajas, hermano, no cobras. Y si no cobras, no hay dinero para las necesidades en tu hogar y en el mío, mis hermanos. Hablando de esto, mis hermanos, hablando de las cosas laborales, hermanos, si no tenemos cuidado, hacemos que nuestra vida laboral sea lo más importante en nuestras vidas. Y hermanos, y no es eso la vida laboral lo más importante. Vea conmigo Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 16. Lucas 12, versículo 16. Ahorita vamos a regresar ahí, hermanos, al pasaje donde estábamos. Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Dice la palabra de Dios. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Queridos hermanos, lo más importante, hermanos, en tu vida y en mi vida, no es lo laboral. Lo más importante en tu vida y en mi vida, hermanos, no es el trabajo. No me malentienda, el trabajo es necesario, pero no es lo más importante en tu vida. Si todo en tu vida gira alrededor de tu trabajo, hermano, estamos equivocados porque el trabajo no es lo más importante.
Al final de nuestros días, al final de nuestra vida, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, nos daremos cuenta, hermanos, de que tal vez nos enfocamos en lo laboral y descuidamos lo más importante, que es lo espiritual y terrenalmente la familia. La familia. Queridos hermanos, ¿en cuántas veces hemos escuchado, en cuántas veces, hermanos, tal vez lo hemos visto? Personas, hermanos, que están en su lecho de muerte y que se arrepienten de no haber pasado tiempo con su familia. Se arrepienten de no haber dedicado más tiempo a los hijos. En este caso, hermanos, cuando el papá o la mamá aparte y se quedan los hijos pequeños. Y a veces en su lecho de muerte dicen, híjole, cómo me hubiera gustado verte crecer, cómo me hubiera gustado ver a tus hijos, cómo me hubiera gustado haber pasado más tiempo con mi familia. Y es en ese momento, hermanos, en donde tú pones en la balanza qué es urgente y qué es importante. Vemos a este hombre aquí en Lucas capítulo 2, hermanos, que tenía una preocupación. Y su preocupación, hermanos, no era su familia. Su preocupación, hermanos, ni siquiera era el dinero, porque ciertamente tenía un problema, y su problema era, hermanos, que tenía demasiado. Así comienza el pasaje. Pero también vemos, hermanos, que al final de sus días dice, y todo lo que has hecho, ¿de quién? ¿De quién será? ¿De quién será? Oiga, mis hermanos, qué tremendo es y qué irónico que hay empresarios, hermanos, que tienen todo el dinero, si me permite la expresión, tienen todo el dinero del mundo, pero ¿con quién lo comparten? Perdieron a la esposa, perdieron a los hijos no quieren hablar con ellos. Y si los buscan, solamente es por el dinero. Hermanos, qué tremendo, teniéndolo todo, pero habiendo perdido lo más importante, la familia. La familia. Repito, ¿tu trabajo es importante? Claro que lo es, hermanos, en el aspecto laboral. Pero, hermanos, no es lo más importante, hermanos, en cuanto a un tema del todo en tu vida. No lo es. Qué tremendo es, mis hermanos, que algunos, me adelanto un poquito, algunos hermanos tienen hasta 3 trabajos. Y sí los hay. Hay personas, hermanos, que tienen hasta 3 trabajos. Y saben, hermanos, qué tremendo es que tal vez tienen más ganancias y tal vez por necesidad. Pero lo irónico de esto, mis hermanos, es que tienen más trabajos, tienen más entradas, tienen más recursos, pero hermanos, esos recursos los tienen que invertir en su salud. En la salud, hermanos. Entonces, ¿de qué sirvió ganar más, hermanos? Si ahora tienes que visitar al médico, si ahora tienes que cubrir, hermanos, ciertos medicamentos porque perdiste tu salud. Queridos hermanos, entonces nos damos cuenta de que hay cosas mucho más importantes en nuestras vidas. Muchos de nosotros necesitamos hacer una pausa. Necesitamos parar, hermanos, para hacer un ajuste en nuestras vidas, para saber qué cosas son importantes y qué cosas debemos, hermanos, estar haciendo. Hermano, tómate un respiro y haz una pausa y medita qué cosas son importantes. Hermano, vivimos en un mundo acelerado en el cual, hermano, en ocasiones estamos tan ocupados y pensamos, estoy ocupado, estoy haciendo las cosas importantes. No necesariamente. El hecho de que tú estés ocupado todo el día y todos los días no significa que tú estás haciendo lo más importante. No significa eso. Te levantas muy de mañana, dice la palabra de Dios, en vano es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a descansar. Si no cuentas con la bendición de Dios, estás ocupado. Pero repito, no necesariamente estás haciendo lo importante. Ahora, ¿cómo podemos comprender la diferencia entre lo importante y lo urgente? Muchos tal vez no vamos a saber cuál es la diferencia, porque piensan que porque algo es urgente, como consecuencia es importante. Repito, algunos piensan que como algo es urgente, como consecuencia es importante. Y vivimos la vida, hermanos, vivimos la vida como gallinas sin cabeza. Vivimos la vida, hermanos, como gallinas sin cabeza. ¿Cómo es una gallina sin cabeza, hermanos? Ayúdenme. Hermano, corre, hermanos. A mí no me ha tocado, yo he escuchado.
¿sí? No me gusta ver cuando matan a los pollos. Pero hermanos, le mochan la cabeza y de repente, hermanos, sale corriendo el cuerpo. ¿Y para dónde va? Pues quién sabe, hermanos. Y algunos andamos así, hermanos, como gallinas sin cabeza. Hermanos, andas para acá, voy a ir a la escuela, voy a ir al trabajo, tengo que ir a las compras, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, el pago, el banco, el teléfono y tantas cosas, queridos hermanos. Andamos como gallinas sin cabeza, de un proyecto a otro proyecto, de una cosa a otra cosa. Hermano, llevar a los niños al fútbol, llevarlos al karate, llevarlos a la clase de música, y pensamos o se piensa que estamos haciendo muchas cosas importantes y lo único que estás haciendo es muchas actividades y quizá ninguna de esas sea importante. Quizá ninguna de esas sea importante, mis hermanos. Reparar el motor de tu auto, por poner un ejemplo, reparar el motor de tu auto es urgente. Cambiar el aceite para que no necesite ser reparado es importante. Obtener ayuda cuando estás enfermo es urgente. Cuidarnos para no enfermarnos es importante. A veces andamos haciendo lo urgente porque no hicimos lo importante. Hermanos, muchos, aunque no somos doctores, hermanos, aunque no somos doctores, entendemos que la mayoría de las enfermedades es por la mala alimentación. La mala alimentación. Y hermanos, no soy el mejor ejemplo, sin duda. Me encanta lo grasoso, me encanta lo capeado, me encanta lo empanizado. Hermanos, yo digo, hermanos, que me encantan los tacos, hermanos, que les escurre la grasa, hermanos. Ay, qué sabroso. Una vez escuché, hermanos, que habían tacos orgánicos. Hermano, qué blasfemia, tacos orgánicos, hermanos. Eso no, hermanos. Los ricos tacos, hermanos, son los que les escurren la grasa, hermanos. Esos son buenos. ¿Sí? Hermanos, los que el papel, hermanos, se vuelve transparente, hermanos, eso significa que están buenos los tacos, ¿sí? Pero bueno, hermanos, no me desvíen. Entonces, hermano, escuche esto. Tener que pasar tiempo para reparar un matrimonio fragmentado es urgente. Tener tiempo semanal para conectar uno con otro evitará los problemas urgentes, lo cual es importante. En lugar de estar apagando fuegos, lo cual es urgente, el mal manejo de nuestro matrimonio nos va a llevar a urgencias. Repito, el mal manejo de nuestro matrimonio nos va a llevar a urgencias. No levanten su mano, por favor. No levanten su mano, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes, nada más mediten en su cabeza, cuántos de ustedes tienen roces en su matrimonio? ¿Cuántos tienen discusiones? ¿Cuántos tienen diferencias en el matrimonio? Ahora, déjenme le cambio la moneda. ¿Cuántos tienen roces? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen, hermanos, discusiones en el hogar? Todos. El asunto aquí, mis hermanos, es el siguiente. A veces andamos apagando fuegos en lugar, hermanos, de atender lo que es importante. Cuando aprendes a hacer las cosas que son importantes, evitarás muchas cosas que son urgentes. Lucas capítulo 10. Vea conmigo, hermanos, ahí en Lucas capítulo 10. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos que decidir qué tipo de vida vamos a llevar. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos que decidir, hermanos, cómo vamos a conducir y cómo vamos a manejar nuestra vida. Pero, hermano, no culpes a tus urgencias en tu vida pensando que es importante. Atendemos una cosa y a veces, hermano, por cobijar un área, descobijamos otra. Y pensamos, pastor, es que no me alcanza el tiempo, es que no tengo tiempo. No, el problema no es el tiempo. El problema, hermanos, es que en ocasiones no administramos nuestro tiempo. Vea conmigo lo que dice ahí Lucas 10:38. Lucas 10:38, dice la palabra de Dios en el 38, del 38 al 40. Léalo, por favor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Permítame, ¿de quién está hablando? De Jesús.
el Señor, hermanos, entra en una aldea. Sigamos leyendo. Y una mujer llamada Marta le recibió. Permítame ahí, mis hermanos, el Señor se anunció. El Señor mandó recado. El Señor mandó avisar. Oye, dile por favor que voy a ir a su casa tal día y a tal hora. Ahí llego. No, hermanos. Dice la Biblia que el Señor llegó y dice la palabra de Dios que quien salió a recibirlo, ¿quién fue? Marta. Marta. Hermanos, una pregunta. ¿Te ha pasado que te llegan visitas, hermanos, de sorpresa? ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Y cómo andamos, hermanos? Hermanos, a algunos, hermanos, yo les he caído por sorpresa. Algunos otros no se dejan. ¿Sí? Algunos hermanos me dicen, pastor, yo le digo qué día para que pueda venir, pero a algunos no les aviso. A algunos yo les caigo de sorpresa. Y hermanos, a veces te pasa y me pasa, hermanos, porque a todos nos ha pasado, que llega la persona, hermanos, llega la visita y no avisó. Y hermano, ¿cómo está la casa? ¿Cómo está la casa? Uy, hermanos, hay días en que Obed, hermanos, tira los juguetes, hermano, hay días en que Obed abrió los cajones, aventó las toallas por las escaleras, y hay un tiradero. Y ves, hermanos, que te llega la visita. Ahora, escuche esto, hermanos. De repente llega Jesús a casa de ellos sin avisar. Y tal vez, hermanos, no estábamos preparados, hermanos, esperando a las visitas. En ese momento, la visita que no te anunció que iba a ir, no es bendición. ¿Sí? A veces, ay, qué bendición que me visitas. No es cierto, no estás mentiroso. No es bendición. ¿Por qué? Porque no estabas preparado. ¿Sí? El baño está sucio, la sala está desarreglada, los trastes en el fregadero, hermano, no has barrido, no has trapeado. Es más, hermano, a lo mejor hasta te acababas de levantar. ¿Sí? No es bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque no estábamos listos. Y hermano, algo en nosotros es que queremos que todas las cosas, hermano, estén en su lugar. Hermano, haya un perfecto orden, que todo luzca de tal manera que parezca que vivimos siempre así. Sí. Hermanos, cuando tú invitas a algunas personas, hermanos, por ejemplo, a algunos de ustedes, hermanos, los hemos invitado a la casa. Y los demás hermanos dirán, ¿y a nosotros cuándo, pastor? Hermanos, a algunos de ustedes los hemos invitado a la casa. Y cuando usted invita a alguien a su casa, no solamente lo invita para ofrecerle algo, mínimo un café, hermanos, unas galletitas. Se prepara tal vez, hermanos, con alguna comida. Y si no prepara comida, compra alimento. Pero ¿qué más prepara, hermanos, específicamente? Limpia la casa. A ver, nos van a venir a visitar. Un ejemplo, hermanos, perdón, hermanos, aquí los agarro de apechito, hermanos. El hermano se organiza, dice, a ver, hijo, tú te vas a encargar de la sala, tú te vas a encargar de los trastes, la hermana se va a encargar de trapear, y cada uno, hermanos, y a veces, hermanos, andan bien apurados ahí, hermanos, rápido, que ya van a llegar, y andas apurado. Y en ocasiones, hermanos, esa misma presión, que no fue bendición, porque no te avisaron, hermano, provoca, ¿qué cosa? ¿Cómo? Provoca fricciones. ¿Entre quiénes? Es que tú no te apuras, ya tienes rato ahí, no has acabado. A ver, apúrate, falta hacer esto. Y hermano, eso que debería de ser una bendición, eso que debería de ser una visita en armonía, se convierte en un pleito. Se convierte en un problema. Y ahora la limpieza de la casa es urgente. Es urgente. Cuando, hermanos, la limpieza de la casa no debió de haber sido urgente, debió de haber sido importante. Antes, prepararte. Ahora yo entiendo, hermanos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A veces, hermanos, ahí en su casa, hermanos, Obed no, pero Nietzsche, Casiel, mi esposa y yo, hermanos, hacemos limpieza. Hacemos limpieza, hermanos, y todo bien limpiecito. Y decimos, ¿cómo no llega alguien? ¿Cómo no llega alguien ahora sí? ¿Por qué precisamente llegan cuando no estamos preparados? Hermano, y queremos que las cosas estén perfectas. Hermanas, hay mujercitas, hermanos, que quieren que todo esté bien acomodado, que todo esté en su lugar, hermanas, y quieren dar buena imagen. Hermano, y queremos dar una apariencia de que vivimos de esa manera siempre. Siempre. Hermano, dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 38.
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Y tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hermano, Marta estaba en lo más urgente. Marta estaba en lo más urgente. Me imagino que el Señor llega, hermanos, entra y Marta está apenada. Marta está apurada, hermanos, haciendo el quehacer. Esto es una urgencia, hermanos, lavando los trastes. A lo mejor, hermanos, sacando la ropa debajo de la cama. Hermano, a lo mejor, hermano, quitando los muñecos que estaban por ahí tirados. Ahí está bien apurada. ¿Y qué estaba haciendo María? Oye, hermanos, María, hermanos, quitada de la pena, hermanos, como algunos. Hermanos, se quita de la pena y dice, no, hombre, yo que voy a estar preocupando por eso. Agarra y va y se sienta con el Señor. Se sienta con Él. Ahora, escuche esto. Marta se preocupa con los quehaceres de la casa porque quería que todo estuviera en orden, que estuviera limpio. Y no hay nada de malo en eso. Es urgente limpiar la casa cuando alguien viene, pero es más importante mantener la casa limpia. María, hermanos, había escogido lo más importante, no lo más urgente. Marta estaba frustrada con los quehaceres. Es más, ¿qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Marta? ¿Se qué? Se quejó, hermanos. Oye, Señor, dile algo a mi hermana. Dile a mi hermana que me ayude. Mira, Señor, ya hasta estoy sudando, Señor. Con una mano estoy lavando los trastes y con la otra estoy trapeando. Y mira, mi hermana está ahí de floja, sentada. Se queja con el Señor. Se queja con Él. Hermano, lleva la queja al Señor como esperando que el Señor dijera, sí es cierto, María, ¿qué haces aquí? Órale, ayúdale a tu hermana. No, hermanos. Pero María escoge lo importante, no lo más urgente. ¿Qué era lo más importante? Escuche esto. ¿Qué era lo más importante? ¿Limpiar para Jesús o estar con Jesús? Queridos hermanos, estamos tan llenos de quehaceres que nos perdemos de lo más importante de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te distrae y me distrae el día de hoy de lo más importante? ¿Qué es? Andas con tantos quehaceres que, hermano, quieres dar una buena apariencia y qué bueno. Pero la pregunta es, ¿y tu tiempo con Jesús? Hermano, cuando tú no pasas tiempo con Jesús, cuando deberías pasar, hermano, tú vas a pasar tiempo con Jesús de manera urgente. Porque tienes problemas en tu matrimonio, porque tienes problemas con los hijos, porque tienes problemas de enfermedad y de salud, porque tienes problemas, hermanos, de cualquier índole. ¿Y sabes qué? Estás atendiendo lo urgente, porque en su momento, cuando tú debiste de haber hecho lo importante, no lo hiciste, porque estabas tan ocupados con tantas cosas que decías, ¿a qué horas, pastor, si no tengo tiempo? Pastor, me levanto a las 5 de la mañana, me preparo para ir a tomar el camión, me voy a trabajar, regreso cansado, regreso a las 6, tengo un poquito de tiempo para hacer algunas cosas y después me acuesto. ¿A qué horas? Y sabe, hermano, a eso me refiero, en que yo entiendo que es importante la vida laboral, pero me temo, hermanos, que algunos estamos atendiendo lo urgente en la actualidad porque no atendimos lo importante en su debido momento. Hermano, algunos batallamos con los chicos cuando ya son adolescentes, cuando ya son jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque tal vez no atendimos lo importante y ahora estamos atendiendo lo urgente. Estamos batallando con el matrimonio, estamos batallando con la salud, hermano, cuando te descuidaste, porque no hiciste lo importante. Estábamos tan ocupados, hermano, que no atendimos lo que verdaderamente era importante en nuestras vidas. Quizás escucha esto, hermano. Quizás estamos fielmente, constantemente y apasionadamente persiguiendo lo urgente, mientras que nos estamos perdiendo de lo más importante. Algunos varones, hermanos, que son bien trabajadores,
y con pasión y con diligencia y con esfuerzo salen a trabajar. Hermanas que no cuentan con una pareja y que tienen que hacer la función de papá y de mamá, que se tienen que ir a trabajar para poder suplir esa parte. Hermanos, yo lo entiendo, pero qué tremendo es, mis hermanos, que tenemos tanta fidelidad y constancia y apasionamiento por lo urgente mientras nos estamos perdiendo de lo más importante. Hermanos, Marta estaba limpiando la casa para el Señor. Quería que el Señor estuviera cómodo en una casa limpia, pero estaba descuidando lo más importante, hermanos. Versículo 41. Versículo 41. Dice en el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, dice el Señor. Marta, Marta, afanada, estás tan preocupada, estás tan angustiada. ¿Por qué? Por lo urgente. Estás tan afanada y preocupada, y aún eso, dice la Biblia, estás turbada. ¿A qué se refiere con turbación, hermanos? ¿A qué se refiere cuando le dice estás no solamente afanada, estás turbada? ¿Qué es? Hermano, estaba tan afligida, hermanos, con todos los quehaceres que tenía. Hermano, estaba tan preocupada, tan angustiada. Y sabe, mis hermanos, escuche esto. La adicción a la urgencia es un comportamiento autodestructivo. Repito, la adicción a la urgencia es un comportamiento autodestructivo. Déjeme se lo explico. Algunos piensan que entre más cansado está, más importante es. Entre más cosas hago, soy más importante. No, pastor, no, hombre, yo no ando de flojo. Yo voy a trabajar, voy a dejar a los hijos de la escuela, después me voy a hacer esto, después tengo que recoger esto. No, hombre, pastor, yo no ando de flojo ni de floja. Yo tengo mi itinerario, lo tengo organizado y yo siempre tengo algo que hacer. Y pensamos, hermano, que por el hecho de estar bien ocupados en muchas actividades, hermanos, pensamos que estamos haciendo lo más importante. Pero no, hermanos, es algo autodestructivo. Hermano, tener una adicción por las cosas urgentes. Hermano, ir a la tintorería, ir al mercado, ir a esto, ir a aquello. Hermano, son cosas que se tienen que hacer. Pero querido hermano, no es lo más importante. No es lo más importante. Muchas veces estamos perdiendo, no por la administración del tiempo, sino de nuestras prioridades. Vivimos para lo urgente. Vivir para lo urgente crea una experiencia adictiva. Repito, vivir para lo urgente crea una experiencia adictiva. No importa cuán ocupado tú estés, eso no significa que estás ganando en la vida. Empresarios que están trabajando siempre, que se están perdiendo de la vida, hermanos. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es de las cosas más importantes de las cuales no has podido hacer? Te pregunto. ¿Qué son de las cosas más importantes que hasta el día de hoy dices, pastor, yo no he podido hacer esto? ¿Qué es de las cosas más importantes que hasta el día de hoy tú no has podido hacer? Tal vez hay cosas en tu vida que no has hecho, que siempre hay una buena razón de por qué no las has hecho. Por ejemplo, hermanos, algunas cosas que tendríamos que hacer, por mencionar algunas: tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Hermano, tal vez no estás haciendo nada de malo. Tal vez no estás practicando y no estás viviendo en pecado. Pero ¿qué estás haciendo que no estás haciendo lo importante? ¿En qué cosas estás pasando tiempo que no estás pasando tiempo en lo más importante? Ayúdame, por favor. ¿Qué cosas te roban mucho tiempo en la actualidad? Series de televisión. Hermanos, ¿qué cosas te roban tiempo, hermano, en la actualidad? El celular. Y hermano, creo que todos diríamos en unidad, hermanos, que el celular quita mucho tiempo. Y no estás haciendo nada de malo, hermanos. A lo mejor dices, pastor, pues estoy viendo una serie, estoy viendo algunos videos que son chistosos, estoy viendo tantas cosas. Y hermanos,
Estás pasando tiempo en aquello que no es importante. El Facebook. Yo tengo Facebook, hermanos. Pero hermanos, el Facebook no es lo más importante. A veces, hermanos, sin que te des cuenta, no levanten su mano. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero algunos hermanos comenzaron viendo un video y de repente se les pasó 1 o 2 horas. Y ya te picaste. Y ya perdiste tiempo. Tiempo con Dios, tiempo con los hijos. Tal vez, hermanos, hemos cometido el error de hacerles creer, hermanos, que hay cosas más importantes que ellos, que la familia. Y hermano, nada debe de ser más importante que nuestra familia. Ni el trabajo, ni las ocupaciones, ni los compromisos deben de ser más importantes que la familia. Mis hermanos, déjenme le digo esto. Como pastor, es importante la iglesia, hermanos. Pero les digo esto con mucho cariño. Ustedes no son más importantes que mi familia. Ustedes no son más importantes que mi familia. Si yo cometo el error de hacer ver a mis hijos que ustedes son más importantes que ellos, estaría cometiendo yo un enorme error, hermanos. En una ocasión, hermanos, contó un pastor con una iglesia, hermanos, de miles. Tenía una iglesia gigante, hermanos, y tenía que atender, dar consejería, dar estudios. Y, hermano, todo el tiempo estaba ocupado con la iglesia. Dice, hermanos, que en una ocasión su secretaria le pasó los nombres de las personas que iba a atender, hermanos, ese día. Mírame aquí. Le pasó los nombres de las personas que iba a atender, hermanos, pues tenía citas ese día. Y dice, hermanos, que el pastor, hermano, vio la lista de las personas que iba a atender y hasta el último debajo de la lista estaba un nombre conocido. Y dice que cuando lo vio, hermanos, vio el nombre de su hijo que estaba en esa lista. Y dice, y era el último. Y dice que cuando pasaron todos, pasó su hijo y le dijo, ¿por qué hiciste una cita para hablar conmigo? Y su hijo, hermanos, sin reproche y sin nada, le dijo, pues es que yo veo que así la iglesia lo hace, que para hablar contigo, para pasar tiempo contigo, pues tienen que anotarse. Ahora, el hijo no estaba enojado, no estaba resentido, pero dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando tiempo, mucho tiempo con la iglesia, que tengo que hacerlo, pero mis hijos sienten que yo no estoy para ellos. Y saben, hermanos, hacemos muchas cosas urgentes cuando no hicimos lo importante. Pasamos tanto tiempo en otras cosas, pero no hacemos lo que deberíamos de hacer. Pasar tiempo en el hogar, pasar tiempo con los hijos, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para leer, tiempo para la iglesia, tiempo para servir, tiempo para descansar y tantas cosas, queridos hermanos. La vida cristiana es aprender a tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones. Filipenses 1:10. Filipenses 1:10. Vaya conmigo, por favor, allá. Filipenses 1:10. Filipenses 1:10. Filipenses 1:10. Filipenses 1:10. ¿Estamos ahí? Filipenses 1:10.